Hola a todos, bienvenidos. En este video aprenderás a instalar WordPress localmente. Para eso necesitaremos descargar dos cosas. Uno, que será el código de WordPress, el archivo zip. Y lo segundo, el servidor local, que es XAMPP. Para eso nos dirigimos a Google y buscamos wordpress.org y nos desplazamos hasta encontrar este título que dice Get Started with WordPress. Van a hacer clic en este botón que pueden observar, y les va a llevar directamente para que ustedes ya puedan descargar WordPress. Y ahorita WordPress está en la versión 6. Hacen clic, como pueden observar, ya puedo descargar WordPress. Entonces, lo voy a guardar en descargas. Hago clic en guardar. Como pueden observar, ya me está descargando WordPress. Mientras va descargando, abriremos otra pestaña y colocaremos XAMPP. Y hacemos clic en el primer enlace. Y aquí, como pueden observar, dice descargar XAMPP para Windows, para Linux y para Mac. En este caso yo quiero descargar para Windows. Entonces hago clic ahí. Y hago lo mismo. Busco un lugar donde guardarlo. En este caso yo lo voy a guardar en descargas. Y esperan a que terminen de descargar. En mi caso, como yo ya tengo XAMPP, voy a cancelar esto. Y ustedes, una vez terminando de instalar, lo, lo abren. Y cuando lo abran van a colocar todo siguiente. Por ejemplo, yo tengo ya mi XAMPP descargado. Como lo pueden observar, está aquí. Está ahí. Entonces haré doble clic. Y como pueden observar, aquí me dice que tengo un antivirus. A ustedes, si no tienen un antivirus, no les va a aparecer esto. Pero ustedes colocan igual siguiente, como en mi caso dice yes. Y luego van a hacer clic en next, next. Y van a guardar en el disco local C. Tal como está aquí, solo hagan siguiente nomás. En mi caso, como yo ya lo tengo instalado, me va a salir que coloque en un diferente archivo, porque yo ya lo tengo. Entonces yo lo voy a cancelar. Y esa sería la manera para que ustedes instalen XAMPP. Ahora, una vez teniendo instalado XAMPP, lo siguiente que van a hacer es dirigirse a la carpeta, o mejor dicho, se van a dirigir al disco local C y van a ir donde dice XAMPP. Ahí hacen clic, buscan htdocs y aquí es donde ustedes van a crear sus carpetas. En este caso, yo tengo ya varias carpetas que se llaman WordPress 1, WordPress 2, WordPress 4, 5, 6, 7, porque ya tengo archivos, o mejor dicho, proyectos almacenados ahí. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Se van a crear una carpeta que diga WordPress 8. Pero primero, para eso vamos a tener que esperar a que termine de descargar este archivo zip. En su caso, yo creo que ya debió descargar. Para eso yo voy a colocar pausa y una vez termine de descargar voy a continuar con el video. Bueno, ya terminó de descargar, como pueden observar. Entonces nos dirigimos a la carpeta donde lo descargamos. El clic en mostrar. Entonces lo voy a copiar, clic derecho, copiar, y me dirijo al disco local C. Hago clic en XAMPP. Nuevamente me dirijo donde dice htdocs
y aquí lo pegaré este archivo. Entonces hago clic en pegar y como pueden observar ya se pegó el archivo zip. Ahora una vez que ya está el archivo zip, lo descomprimen. Hacen clic y extraer en WordPress 6.0. Ahora miren, como yo tengo WordPress 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a este yo lo voy a nombrar WordPress 8. Ustedes déjenlo en WordPress nomás, ya que ustedes no tienen nada. Yo lo voy a llamar WordPress 8. Ustedes como no tienen nada, esto les va a salir vacío. Entonces, como yo ya tengo proyectos, por esa misma razón me sale, porque yo ya trabajé con esto anteriormente. Entonces, esto que dice WordPress 8, ustedes déjenlo en WordPress nomás. Entonces, yo esto lo voy a sacar atrás, control X y control V, como pueden observar, ya tengo WordPress 8. Esto ya está vacío, entonces lo puedo eliminar. Entonces, como ya tengo WordPress 8, lo siguiente que voy a hacer es activar el XAMPP. Para eso hemos descargado. Entonces, me dirijo hacia atrás y me desplazo hacia abajo. Y aquí donde dice XAMPP Control X, hacen doble clic. Y como pueden observar, les va a aparecer este panel. Y van a activar el Apache y MySQL. Entonces, hacen clic en Start. Y lo mismo para MySQL, para la base de datos. Entonces, Start. Ahora, una vez esté activo, lo siguiente que van a hacer es dirigirse directamente a su navegador y van a escribir lo siguiente que es localhost. Y como pueden observar, me sale las carpetas que se encuentran aquí. ¿Observan? Todas estas carpetas me salen. Entonces, como me salen todas estas carpetas, eso quiere decir que cada uno de estos es como tener un hosting, digamos. Ustedes tienen su hosting en el servidor. Entonces, para cada hosting ustedes tienen una carpeta o un dominio donde almacenan sus cosas. Entonces, cada una de estas carpetas, como les dije, son un proyecto. Entonces, miren, observen, aquí está WordPress 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es lo siguiente, entrar a WordPress 8, que es la carpeta que creé. Como pueden observar, ya me abrió WordPress 8. Y aquí me va a dar a escoger en qué idioma quiere que esté. Entonces hago clic en español, continuar. Esperemos que cargue. Mientras esto lo cierro. Y aquí dice bienvenidos a WordPress. Antes de empezar tendrás que conocer los siguientes elementos. Primero, nombre de la base de datos, un usuario, la contraseña de la base de datos, el servidor y el prefijo de la tabla. Para eso primero vamos a crear el nombre de la base de datos, pero primero hacemos clic en donde dice vamos a ello. Entonces, como pueden observar, aquí ya está, aquí ya te pide el nombre de la base de datos. En este caso no nos vamos a crear una base de datos, para eso vamos a abrir otra pestaña y vamos a colocar localhost dashboard. Y aquí vamos a hacer clic donde dice phpMyAdmin. ¿Observan? Aquí tengo mis bases de datos para mis otras carpetas o para mis otros proyectitos. Entonces a este lo voy a llamar como lo llamé a mi carpeta, WordPress 8. Entonces para eso hago clic en New, crear uno nuevo. Entonces la base de datos, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar WordPress 8. En su caso se va a llamar solo WordPress, pero si quieren igual lo pueden llamar WordPress 8, como ustedes quieran. Yo en mi caso lo voy a llamar WordPress 8. Aquí ustedes pueden buscar UTF-8 Spanish. Aquí está. Una vez elijan eso, hacen clic en crear. Como pueden observar, ya se creó la base de datos. Y la base de datos está vacía. Entonces, lo que nos pide aquí es el nombre de la base de datos. Y mi base de datos, ¿cómo se llama? Se llama WordPress 8. Entonces, ustedes aquí van a colocar el nombre el cual lo pusieron a su base de datos.
El nombre de usuario. El nombre de usuario es root. El nombre de usuario root es el que se le da por defecto. La contraseña está vacía. El servidor de la base de datos es localhost. Y el prefijo lo dejan tal cual. Entonces hacen clic en enviar. Y como pueden observar, muy bien, ya has terminado esta parte de instalación. Ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Si estás listo, es el momento de ejecutar la instalación. Ahora, ¿cómo quieren que se llame su página? Eso lo pueden modificar más adelante. Entonces yo lo voy a colocar prueba, nombre de usuario, admin. Aquí pueden colocar una contraseña, yo lo colocaré 1230. Confirmar la contraseña, es para que confirmes una contraseña débil. Entonces hago clic y un correo, yo colocaré este. Y esto pueden activarlo o no, porque al final no está en internet y los motores de búsqueda no lo van a indexar, así que no hay problema si lo chequean o no. Entonces hacen clic en instalar. Como pueden observar, dice WordPress ya está instalado, gracias y que lo disfrutes. Y como pueden observar aquí, ahora hago clic en WordPress 8. Miren, ya he instalado la base de datos, 12 tablas. Por esa misma razón, tenían que colocar WordPress 8 para que se pueda comunicar WordPress con la base de datos. Entonces, ahora hacen clic en acceder. Les va a pedir, igual como les pide cuando ustedes tienen su hosting e ingresan directamente a su dominio y colocan WP admin, entonces es lo mismo. Entonces aquí hacen clic en admin. Si ustedes colocaron el nombre de usuario admin, ¿no? Y mi contraseña de mí es un 230, si recuerdan. Y como pueden observar, ya estamos en WordPress local. ¿Observan? Y es el 6.0. Ahora, ¿para qué sirve instalar WordPress localmente? Sirve para más que todo, para un entorno de pruebas, ¿no? Si quieres probar algo y demás. Por ejemplo, si tienes un cliente y te da acceso a su WordPress y te dice que modifiques algo, tal vez sin querer hagas algo como actualizar un plugin y genere cierta incompatibilidad o tal vez otras cosas, ¿no? Y se rompe el sitio. Entonces, si se rompe, como ese sitio ya está en circulación y ya están entrando personas, las personas que entran van a, tal vez vean error 404 o error crítico, entonces se van a salir y van a buscar otra página. Entonces ahí pueden perder clientes. Por esa misma razón se instala en local. Lo que pueden hacer ahí es crearse un backup y una vez se creen un backup, ustedes con un plugin pueden extraer ese backup aquí y una vez teniendo el backup aquí, ya pueden manipular como ustedes quieran esa página y entonces aquí van a poder hacer lo que ustedes quieran y después una vez les funcione ya lo pasan nuevamente a su hosting. O otra cosa, ¿para qué puede servir? Para crear plugins, temas y demás. Ahora, antes de terminar el video, para que puedan acceder aquí, ¿no? Tienen que sí o sí dejar activo su SAMP. Entonces, esto tiene que estar activo. Su Apache y su MySQL. Si no está activo, esto no va a correr. Para eso tienen que dejarlo activo. Cada vez que quieran iniciar WordPress desde lo local. Ahora, para acceder, ya saben, abren una pestaña, anotan localhost, una barra y colocan el nombre de la carpeta. En este caso, mi carpeta es WordPress 8 y hago clic. Me va a llevar directamente al sitio. Ahora, para acceder, como ustedes acceden directamente cuando ya tienen su hosting, ¿no? Colocan wp-admin de la misma manera. En este caso, como yo no cerré sesión, por eso me llevo directamente, sin pedirme contraseña. Entonces, si lo cierro, observan. Entonces voy a hacer lo mismo. WordPress 8, wp-admin, y observan. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios debajo del video. Y sin más, me despido. Adiós.